El caso de vida después de la muerte. Víctor Sami. Capítulo 1. Declaración inicial. Leer, no para contradecir o invalidar, ni para creer o dar por sentado, sino para ponderar y considerar. Sir Francis Bacon. Existe en la actualidad una evidencia innegable de la continuación de la vida después de la muerte. Soy un abogado escéptico de mentalidad abierta, un abogado ya retirado y calificado escolásticamente en muchas disciplinas universitarias. El argumento que sigue no es un argumento académico legal, ni teórico, ni un resumen analítico. Como investigador de mentalidad abierta me propuse investigar la evidencia existente sobre la continuidad de la vida después de la muerte, y con otros, probar las pretensiones de que la comunicación con otras inteligencias del más allá era posible. Después de muchos años de investigar seriamente he llegado a la conclusión de que existe una cantidad de evidencia tal que, tomada en su conjunto, prueba absoluta e indudablemente el caso a favor de la continuidad de la vida. No voy a arguir que la evidencia objetiva sola tenga gran valor, ni estoy sugiriendo que la evidencia sea aceptada sin dudar razonablemente. Estoy declarando que la evidencia, tomada en su conjunto, constituye de forma abrumadora una prueba irrefutable de la existencia de la vida después de la muerte. Millones de páginas han sido escritas sobre los fenómenos psíquicos y la investigación científica de la continuidad de la existencia. Utilizando mi educación profesional de abogado y mi entrenamiento universitario en psicología, historia y método científico, he seleccionado cuidadosamente los aspectos de la investigación psíquica y del conocimiento de la continuidad de las existencias, y he arguido el caso de una forma que constituiría técnicamente una evidencia objetiva en la Suprema Corte de los Estados Unidos, en la Casa de los Lores de Inglaterra, en la Corte Alta de Australia y en toda jurisdicción legal civilizada del mundo. Cuando la evidencia es objetiva, como ocurre con los fenómenos de la voz electrónica, la transcomunicación instrumental, los experimentos en los laboratorios psíquicos, las experiencias cercanas a la muerte, la xenoglosia, los mejores médiums, la mediumnidad de la voz directa, las correspondencias cruzadas, los experimentos de Scoulle, las sesiones delegadas, poltergeist, las apariciones y toda evidencia contenida en este trabajo, debe ser considerada en su conjunto, y entonces el caso de la supervivencia después de la muerte es absolutamente irrefutable. La evidencia presentada en este trabajo también prueba la existencia de los llamados fenómenos psíquicos, los cuales también están interconectados con la supervivencia, y estos solo pueden ser explicados satisfactoriamente por medio de la supervivencia del alma individual y de la personalidad después de la muerte. En términos absolutos, la evidencia presentada en este trabajo ha de convencer al escéptico racional e inteligente, de mentalidad abierta, o al investigador genuino de la existencia de la vida después de la muerte. ¿Por qué no sabe más gente de la evidencia científica? Durante muchos años ha habido hostilidad hacia la ciencia psíquica por parte de la prensa hablada y escrita, por las universidades y de algunas iglesias. Los descubrimientos de los científicos serios que trabajan para probar la supervivencia han sido mal informados, distorsionados e ignorados. Los escépticos de renombre y de mentalidad cerrada han gozado de licencia injusta por parte de los medios para ridiculizar, engañar y mentir, con el consiguiente resultado de que el público en general sabe muy poco de la cantidad de investigación científica que ha sido acumulada. Mucha gente, genuinamente interesada y ansiosa de explorar esta fascinante área, no ha tenido acceso a la información real carente de prejuicios, porque no tiene la habilidad o el tiempo necesario para leer y analizar la enorme cantidad de libros y artículos sobre este asunto. En algunas sociedades, estos libros simplemente no están disponibles por causa de una censura formal o encubierta. Evidencia objetiva. Para comenzar diré, que conocimiento subjetivo es toda aquella información que no puede ser comprobada de forma independiente. Esta incluye creencias personales, tales como el cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo, judaísmo y otras religiones. El conocimiento subjetivo también incluye al escepticismo materialista de mentalidad cerrada, y que según el uso moderno es una fuerte creencia de que la existencia después de la muerte no existe, porque en el contexto de la supervivencia ningún escéptico puede usar la ciencia para probar objetivamente que el escepticismo obcecado es científico, o que nada existe después de la muerte. El significado original del escepticismo se refería al examen crítico de un fenómeno sin aceptarlo ni rechazarlo. El significado original del escepticismo no tenía nada que ver con negar completamente la supervivencia, ni la validez de los fenómenos psíquicos. Como la religión, el escepticismo obcecado es una creencia subjetiva personal, sujeta a errores fundamentales y a una completa desvirtualización, porque una creencia subjetiva religiosa personal, o una creencia escéptica no tiene el soporte de la ciencia. Cualesquiera creencias escépticas, así como las creencias subjetivas religiosas,
pueden ser absolutamente inválidas. El conocimiento objetivo, ciencia, existe cuando los mismos resultados y la misma conexión de causa-efecto pueden ser obtenidos en el tiempo y espacio. La ciencia es considerada como objetiva cuando una persona, siguiendo las fórmulas científicas y manteniendo constantes las variables, obtiene los mismos resultados. Así, un científico que mezcla ácidos y alcalinos en Sídney el año 2000, obtiene los mismos resultados que otro científico trabajando en Moscú el año 2002, o cualquier otro año. Los estudios de los fenómenos electrónicos de voces, FEV, y de transcomunicación instrumental, TCI, han demostrado claramente que este elemento se repite. Trabajando los investigadores por separado en muchos países diferentes han podido duplicar sus respectivos trabajos. Inevitablemente, lo objetivo prevalece sobre lo subjetivo. Pero no todo lo que es ciencia se lleva a cabo en el laboratorio. Dentro de la definición de ciencia existe también lo que es observación científica sistemática de un fenómeno. Por ejemplo, aceptamos y creemos que las tormentas, relámpagos y truenos ocurren, pero no los podemos duplicar bajo condiciones de laboratorio. Los estudios de casos también son importantes en el método científico. Siempre que haya la adherencia estricta al método científico cuando se mide algo, los resultados de los experimentos son, necesariamente, científicos. Advertencia. He encontrado en muchas de las reuniones acerca de la supervivencia, que algunas personas aceptan mucho de la información que se les presenta, pero algunas quieren enfatizar, o discordar en asuntos como la reencarnación, la astrología, meditación, oración, cristales o un ateísmo o agnosticismo. No es mi intención tratar de cambiar las creencias de nadie ni su religión. Esto no es una cruzada religiosa, no es asunto de fe o de creencia, esto trata de aceptar o rechazar la evidencia objetiva. La información más importante que Ude encontrará. Se le está dando acceso a información muy importante acerca de la supervivencia, indudablemente la información más importante que se podrá encontrar en la vida. En última instancia, una vez dada toda la información, el lector tendrá que decidir entre aceptarla o rechazarla, pero si rechaza la evidencia que se le presente, le toca al lector demostrar objetivamente por qué ha rechazado la evidencia. En el pasado, el clero rehusaba aceptar a la ciencia por razones de conflicto con sus creencias religiosas personales. Cuando Galileo le mostró al Papa el telescopio que le probaría su visión del universo, el Papa dijo que el telescopio era el trabajo del demonio, y rechazó el mirar a través de él. Pero el clero tuvo que aceptar eventualmente que la ciencia prevalece sobre las creencias religiosas subjetivas, no podría ser de otra manera. La trampa de la zona de confort. El lector tiene que tener el cuidado extremo de no caer en la trampa de la comodidad rechazando la información objetiva, solo porque la información científica objetiva no concuerda con sus creencias subjetivas personales, sean religiosas o escépticas. Cuando no hay coincidencia entre la información objetiva y las creencias subjetivas, puede haber necesidad de una mayor investigación, o de cambiar las creencias subjetivas. Cuando la gente se siente cómoda con sus creencias no acepta cambiarlas, aun si la nueva información objetiva y científica demuestra que, parte de esas creencias, o todas, son completamente erróneas. Muchas creencias vienen a formar parte del conjunto psicológico y emocional de la personalidad del creyente y son muy difíciles de cambiar. El límite de la vacilación, aun si la información es científica, inicialmente tenderemos a rechazarla si la información es mucho más avanzada que nuestro conocimiento actual, especialmente si la información no concuerda con nuestras creencias religiosas, seculares, historia, cultura, valores y tradición. Repetidamente hemos tenido que ajustar nuestro sistema de valores y nuestras creencias para acomodarnos a las maravillas científicas, tales como el hombre caminando sobre la luna y las espectaculares exploraciones espaciales. Del mismo modo hemos tenido que hacer ajustes al tratar con los fenómenos psíquicos. Por supuesto, la historia y la experiencia demuestran que hay personas más inteligentes e iluminadas que pueden ver el valor de la nueva información y asimilarla inmediatamente. Capítulo 2. Científicos de renombre que han investigado, estoy absolutamente convencido del hecho de que aquellos que una vez vivieron en la Tierra pueden comunicarse con nosotros, y de que lo hacen. Es muy difícil transmitirle al inexperto una idea adecuada de la fortaleza y cantidad de la evidencia. Sir William Barretto FRS, insistimos en decirles que la comunicación es posible. He demostrado que los espíritus de las personas que se comunican, son quienes dicen haber sido.
Mi conclusión es que la sobrevivencia ha sido demostrada mediante la investigación científica. Sir Oliver Lodge GFRS, es muy cierto que ha sido establecida una comunicación entre este mundo y el siguiente. Sir William Crookes FRS, he estado hablando con mis parientes ya fallecidos, padre, hermano y tíos. Cualesquiera poderes sobrenaturales sean atribuibles a las personalidades secundarias de la señora Piper, la medium, sería muy difícil convencerme de que esas personalidades puedan haber reconstituido completamente la personalidad mental de mis difuntos parientes. Profesor Hislop, profesor de lógica de la Universidad de Columbia. Los brillantes científicos arriba mencionados, están entre los primeros en investigar científicamente la continuidad de la vida. Inicialmente, todos ellos eran escépticos de mentalidad abierta, y aceptaron la continuidad de la vida solamente después de una investigación concienzuda. Ha habido otros científicos clásicos y pensadores de renombre en otras partes del mundo, tales como Alfred Wallace, Sir Arthur Conan Doyle, Sir Philip Lodge, Arthur Findlay, Camille Flammarion, el Dr. Baraduc, el profesor Richter, el profesor Albert Einstein, Marconi, F.W. Mears, el profesor William James y el Dr. Carrington, quienes aceptaron la continuidad de la vida más allá de la muerte, después de investigarla. Desde finales del siglo XIX hasta hoy ha habido grupos de científicos prominentes y muy respetados, muchos de ellos con los nombres mejor conocidos en las ciencias, que han trabajado para demostrar que la inmortalidad es un fenómeno físico natural, y que su estudio es una rama de la física. Muchos de estos científicos eran personas muy prácticas, cuyos principales descubrimientos en otras áreas cambiaron fundamentalmente la forma de vivir y de trabajar de la gente. Muchos de ellos se consideraban racionalistas y humanistas y tuvieron que enfrentarse con una intensa oposición por parte del clero cristiano tradicional y de los científicos materialistas, los que se unieron para tratar de invalidar sus conclusiones. Emanuel Swedenborg. Uno de los pioneros en esta tradición fue Emanuel Swedenborg, el cual nació en Suecia en 1688. Fue uno de los científicos punteros de su tiempo, escribió 150 trabajos en 17 ramas de la ciencia. Estudió griego, latín y otras varias lenguas europeas y orientales, geología, metalurgia, astronomía, matemáticas y economía en la Universidad de Yuppies. Fue un hombre eminentemente práctico que inventó el planeador, realizó la maqueta y proyecto de un submarino y también un cono para que oyeran los sordos. Fue miembro del Parlamento y siendo muy apreciado por todos, desempeñó ocupaciones en minería. Siempre demostró poseer una enorme inteligencia y mantuvo una mente agudamente práctica hasta su muerte. También estuvo dotado de clarividencia y pasó más de 20 años investigando otras dimensiones. Afirmaba que hablaba regularmente con personas después de fallecidas. En una bien documentada ocasión, la reina de Suecia le sugirió sarcásticamente que si se encontraba con su hermano ya fallecido, le saludara de su parte. Una semana más tarde Swedenborg le susurró algo al oído. La reina, perturbada, les dijo a los presentes, solo Dios y mi hermano pueden saber lo que me acaba de decir. English 1977, 131. Swedenborg escribió, después de que el espíritu se separa del cuerpo, lo que ocurre después del fallecimiento, la persona continúa viva, de la misma forma que era antes. Para asegurarme de esto, me ha sido permitido hablar prácticamente con todo aquel que he conocido durante esta vida física, con algunos durante horas, con otros durante semanas y meses, y con otros durante años, todo con él. Propósito de asegurarme de este hecho, de que la vida continúa después de la muerte, y que yo pueda atestiguarlo, Cielo e Infierno, por Swedenborg, 437. También escribió varios volúmenes acerca de lo que hoy se conoce como experiencias extracorporales, incluyendo descripciones muy detalladas de la post-vida. Describió una interesante visión del universo, muy similar a la de la física cuántica del siglo XX. Cuando Newton arguía que la materia estaba compuesta de átomos penetrables, movidos por fuerzas externas, Swedenborg decía que la materia estaba formada por una serie de partículas de tamaños en orden ascendente, cada una de las cuales estaba compuesta de un vórtice cerrado de energía, circulando en espirales a velocidades infinitas, dando la apariencia de solidez. Brian Inglis, en su Historia de lo Paranormal, de 490 páginas, 1977, hace referencia a Immanuel Kant, el gran filósofo racionalista que investigó a Swedenborg. Aunque Kant era un escéptico de mentalidad abierta, le pareció que la evidencia de la post-vida proporcionada por Swedenborg era del todo abrumadora. Inglis cita a Kant diciendo, aunque dudo de cualquiera de ellas, tengo fe en el conjunto de todas ellas, Inglis 1977, 132. Los mayores científicos de su tiempo.
Uno de los fundadores de la Sociedad de Investigación de Efectos Psíquicos de Londres, SPR, era Sir William Crookes, un miembro de la Sociedad Real, una asociación de los más ilustres científicos elegidos por sus colegas, y de mucho prestigio, y más tarde su presidente. Descubrió 6 elementos químicos, incluyendo el talio. Muchos le consideraron como el mayor científico de su tiempo. Crookes trabajó intensamente investigando los fenómenos de la levitación, asociada con el medium Douglas de Home. Parte del registro y de la autenticidad de las apariciones eran fotografías concluyentes, con ausencia total de fraudes y trucos, las cuales fueron verificadas por muchos otros científicos, pioneros de sus días. Uno de ellos fue Cranwell F. Barley, uno de los primeros investigadores de la ionización y supervisor de la colocación inicial del cable del Atlántico. Crookes finalmente se convenció de la realidad de la post-vida por medio de una serie de materializaciones impresionantes de su esposa. Es de señalar que nunca se haya hecho mención de esta considerable contribución a la investigación de la post-vida en ninguna de las biografías científicas importantes. Otros científicos físicos de renombre. También en su grupo hubo los científicos Lord Balfour, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge y Lord Rayleigh, J. Thomson el descubridor del electrón, y Alfred Russel Wallace, quien expuso la teoría de la evolución al mismo tiempo, y de forma independiente, que Charles Darwin. Wallace investigó cuidadosamente los fenómenos del espíritu durante algunos años, asegurando que los fenómenos por él estudiados estaban tan bien demostrados como los de cualquiera otra ciencia. Inventores pioneros. Thomas Alva Edison, inventor americano del fonógrafo y de la primera bombilla para luz eléctrica, estaba fascinado con la posibilidad de la post-vida y experimentó con dispositivos mecánicos para contactar con los muertos. Scientific American, 30 de octubre de 1920. John Logie Baird, pionero de la televisión e inventor de la cámara infrarroja, declaró que había contactado con el fallecido Thomas A. Edison a través de un medium. Baird dijo: «He presenciado algunos fenómenos sorprendentes bajo circunstancias que eliminan toda posibilidad de fraude». Logie Baird 1988, 68-69. Glenn Hamilton. Otro investigador del siglo XX fue el Dr. Glenn Hamilton, médico y miembro del Parlamento de Canadá. En su laboratorio, bajo condiciones estrictamente controladas, tenía 14 cámaras fotográficas de destello instantáneo controladas electrónicamente, las que fotografiaron apariciones simultáneamente desde todos los ángulos. Los observadores presentes en estos experimentos estaban compuestos por 4 médicos, 2 abogados y 2 ingenieros, uno eléctrico militar y otro civil. Después del experimento, cada uno de los testigos declaró con rotundidad que, repetidas veces vi materializarse a personas. Hamilton 1942. Los registros de esta meticulosa investigación y su colección de fotografías están expuestas a la observación del público en la Universidad de Manitoba, Canadá. También se puede obtener información al respecto por medio de la página web http://www.manitoba.ca/libraries/units/archives/collections/manitoba manuscripts/reg-Hamilton, Exactlamel. En Europa, entre los principios de los 1900s y 1920s, otros científicos, incluyendo al barón von Strengnotzing, al profesor Charles Richter, al profesor Eugene Ostian y al profesor Gustav Gelly, también fotografiaron apariciones en laboratorios bajo condiciones controladas. Sus informes escritos demostraron que investigaron y eliminaron toda posibilidad de fraude y trampas. El influyente psiquiatra, internacionalmente conocido Dr. Carl Jung, admitió que los fenómenos metapsíquicos podrían explicarse mejor con la hipótesis del espíritu que por cualquier otra. Jung, colección de cartas 1, 431. Otro científico brillante e inventor, que después de investigar se convenció totalmente de la existencia de la post-vida, fue el americano George Meek. Cuando llegó a los 60 años de edad, George Meek se jubiló de su carrera de inventor, diseñador y fabricante de dispositivos para acondicionadores de aire y para el tratamiento de aguas residuales. Le fueron otorgadas varias veintenas de patentes industriales que le permitieron vivir cómodamente y dedicar los siguientes 25 años de su vida a la investigación, financiada por él mismo, de la vida después de la muerte. Meek se surtió de una extensa biblioteca y de un programa de investigación bibliográfico, viajando por el mundo, localizando y estableciendo proyectos de investigación con los mejores médicos, psiquiatras, físicos, bioquímicos, psíquicos, sanadores, parapsicólogos, hipnoterapeutas, ministros, sacerdotes y rabinos. Estableció la Fundación Metaciencia en Franklin, Carolina del Norte, la que auspició la famosa investigación Spiricom. Esta demostró el contacto instrumental extenso de doble vía entre personas vivas y de la post-vida.
su último libro, Después de morir, que recogía las conclusiones de sus años de investigación a tiempo completo con la conclusión de que todos sobrevivimos y que en los últimos 25 años la humanidad ha aprendido más sobre lo que pasa cuando morimos, que en todos los periodos anteriores de la historia conocida, MIC 1987-4. Algunos miembros de la investigación científica punta de la post-vida son médicos extremadamente inteligentes y astutos que iniciaron sus investigaciones como escépticos. La doctora Kubler-Ross, que ha tenido un impacto global en la manera de tratar a los moribundos, se convenció totalmente de la existencia de vida después de la muerte por su asociación con los miles de pacientes moribundos. Ella así lo expuso: hasta entonces no tenía la más mínima creencia en la post-vida, pero la información que obtuve me convenció de que no eran coincidencias ni alucinaciones. Kubler-Ross 1997-188. Esta doctora se convenció tanto de esta realidad que escribió 4 libros que tratan todos de la post-vida, de la vida después de la muerte, 1991, Los hechos de la vida después de la muerte, 1992, La muerte es de vital importancia, Vida, muerte y vida después de la muerte, 1995, La rueda de la vida, 1997. La entrevista maravillosa de Elizabeth con Jonah Richaran puede leerse en el portal cibernético INSAT 2000, http://insat2000.com/kubler-ross.html cerrar corchete. El Dr. Melvin Morse, un pediatra de reconocida autoridad mundial punta en cuanto a niños moribundos, era, según dijo él, un médico de cuidado intensivo arrogante con un prejuicio emocional contra todo lo que fuese espiritual antes de que sus estudios con bases científicas de niños moribundos, y su extenso estudio de la bibliografía, le llevaran a la conclusión innegable de que hay algo divino que le sirve de aglutinante al universo. Él escribe así: cuando reviso la literatura médica pienso que apunta directamente a la evidencia de que algún aspecto de la conciencia humana sobrevive a la muerte. Hay otros investigadores que concuerdan conmigo. El médico Michael Schroeder-Cunard, por ejemplo, condujo una revisión completa de la literatura científica y concluyó que las capacidades paranormales de los moribundos sugieren la existencia de un espíritu inmortal que trasciende al tiempo y al espacio. Otros investigadores han llegado a la misma conclusión, ya sea a través de casos propios o de los que han revisado, por lo que existe una creciente creencia en la existencia del espíritu humano. Morse 1994-190. Hoy en día mucho de lo nuevo en el conocimiento de la post-vida nos viene de los físicos, quienes a través de sus trabajos con las partículas subatómicas se están dando cuenta de la limitación de los paradigmas científicos. Grupos de científicos, matemáticos y profesores universitarios, a través de todo el mundo están trabajando para dar a conocer los resultados de sus experimentos con las partículas subatómicas y de los cálculos matemáticos que proporcionan explicaciones científicas para los llamados fenómenos psíquicos. La física moderna enseña ahora que los átomos están vacíos en un porcentaje de un 99,99999%, siendo proporcionalmente la distancia de un electrón a su núcleo como la distancia de la Tierra hasta el Sol. El astrofísico Michael Scott, de la Universidad de Edimburgo, arguye que el avance de la física cuántica ha producido una descripción de la realidad que permite creer en la existencia de universos paralelos. Estos estarían compuestos por sustancias reales, pero no interferirían con la materia de nuestro propio universo. Roll 1996. El profesor Fred Alan Wolf parece coincidir con estos hallazgos. En su libro La mente y la nueva física dice: tan fantástico como suena, la nueva física llamada mecánica cuántica propone que existe, al par de nuestro mundo, otro mundo, un universo paralelo, un duplicado, que es algo diferente y aún el mismo. Y no solo 2 mundos paralelos sino 3, 4, y aún más. En cada uno de esos universos estamos viviendo cada uno de nosotros, todos los que viven, los que han vivido, los que vivirán y los que han de vivir por siempre. Wolf 1985. La evidencia que proviene de muchos científicos dice que la post-vida existe de forma abrumadora, pero como ya se dijo anteriormente, no hay ni un científico que haya demostrado o arguido empíricamente que la post-vida no existe, o que no puede existir. Esto no significa que se le esté preguntando a los escépticos de mentalidad cerrada que demuestren lo negativo, como a algunos escépticos hasta el tuétano les gusta decir. Los capítulos desde el 3 hasta el 24 de este libro constituyen la evidencia admisible de la post-vida. En los 4 años que han pasado desde que publiqué esta investigación en Internet, no ha habido ningún escéptico, ni médico, ni teólogo, ni nadie que haya podido rebatir o negar esta evidencia de existencia de la post-vida. He enviado mi investigación a los mayores eruditos, teólogos, científicos, escépticos materialistas de mentalidad cerrada de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Australia,
y ha sido colocado en Internet para consumo mundial, para que rebatan mi investigación. Uno o dos dijeron que entrarían en contacto conmigo para rebatir mi investigación, pero hasta hoy, años más tarde, nadie ha contactado de nuevo para demostrar que la evidencia presentada en este trabajo puede ser rebatida técnicamente o negada de alguna forma. Por el contrario, he recibido y continúo recibiendo abrumadoramente respuestas positivas acerca de la investigación de diferentes partes del mundo. La gente, generalmente, expresa la opinión de que es muy interesante que la post-vida sea ahora apoyada por la ciencia, y que ya no sea de la jurisdicción exclusiva de los dogmáticos religiosos. Capítulo 3. El fenómeno de la voz electrónica. FVE. No dije que era posible, solo dije que sucedió. Sir William Crookes. Para sorpresa mía, muy pocas personas han sido informadas del salto tan considerable que se ha producido en la comunicación con la post-vida usando alta tecnología. A pesar de haber libros altamente creíbles sobre el fenómeno de la voz electrónica, o FVE, escritos por fuentes totalmente creíbles, el promedio de los medios de comunicación masiva nunca informan. Sin embargo, estos hallazgos que son de lo más importante revelan la existencia de la comunicación objetiva entre quienes viven físicamente aquí en la Tierra y aquellos que han muerto, pero que ahora viven en otra dimensión diferente. Voces que responden preguntas. Los experimentadores de todo el mundo, durante más de 50 años han estado grabando voces paranormales en cintas magnetofónicas, voces que no pueden ser oídas cuando se inicia la reproducción en sentido normal, pero que se oyen cuando la reproducción se realiza en sentido contrario. Muchos de esos mensajes afirman provenir de seres amados que han fallecido, no producen solo ruidos o palabras sueltas, sino que dicen también el nombre del experimentador y responden a preguntas que se les hace. Hay millares de investigadores en todo el mundo que han estado estudiando este fenómeno psíquico de lo más fascinante. En el momento de escribir estas líneas, año 1999, Google, un buscador de Internet, tenía casi 50.000 grabaciones de FVE. Esto es particularmente relevante para mi argumento, puesto que sigue los procedimientos científicos estrictos, y estos han sido realizados repetidas veces bajo condiciones de laboratorio, por todo tipo de investigadores en muchos países diferentes. Colin Smythe y Peter Bander. Los investigadores tenaces se llevan unas agradables sorpresas cuando deciden investigar el fenómeno de la voz electrónica, porque si usan el método apropiado de grabar en cinta magnetofónica, probablemente oigan voces de seres queridos o de amigos que han fallecido. Eso es exactamente lo que le pasó al Dr. Peter Bander, un conferenciante en temas de educación moral y religiosa del Instituto de Educación de Cambridge. Bander, teólogo cristiano licenciado en psicología, con una aversión intrínseca a los fenómenos psíquicos, expresamente declaró antes de su investigación de los fenómenos de la voz, que era imposible para quienes estén muertos comunicarse con nosotros. Dijo que no solo era remoto sino ultrajante tan solo pensar en ello. Bander 1973-3. Cuando el editor Colin Smythe le pidió a Peter Bander que se involucrara en los fenómenos de la voz en 1972, la respuesta de Peter fue un rotundo no. Entonces el mismo Smythe experimentó con una grabadora de cinta magnetofónica siguiendo los procedimientos indicados en el libro Avance Inesperado, 1971, de Constantine Raudive. Le pidió a Bander que colocase la grabadora en grabar durante unos pocos minutos. La volvió hacia atrás y la puso en reproducir. Después de unos 10 minutos, cuando ya estaba a punto de darse por vencido, Bander dijo que de repente, noté el ritmo peculiar mencionado por Raudive y sus colegas, oí una voz, creí escuchar la voz de mi madre que había fallecido 3 años antes. Bander 1973-4. Los experimentos controlados eliminan la posibilidad de señales de radio perdidas. Después Colin Smythe publicó el libro Voces de las cintas, en el cual hay 4 páginas de fotos mostrando a los diferentes participantes en los siguientes experimentos de Bander. Estos fueron llevados a cabo bajo las condiciones de control más estrictas. En una ocasión los experimentos fueron realizados en condiciones a prueba de sonido, para eliminar radiodifusiones extraviadas. Fueron recibidas unas 200 voces en 27 minutos. Los comentarios de los observadores citados en el libro de Bander incluyen a Ken Atwood, ingeniero jefe de la empresa Electrónica PAI, quien dijo: he hecho todo lo que está en mi mano para resolver el misterio de las voces, sin éxito alguno. Lo mismo le sucede a otros expertos. Supongo que deberemos aprender a aceptarlas. Bander 1973-132. El Dr. Brendan M. Zegan, director del Instituto de Psicología de Dublín, dijo: aparentemente he tenido éxito en reproducir los fenómenos.
Las voces que no vinieron de ninguna otra fuente conocida han aparecido en una cinta, Bander 1973, 132. A.P. Ale, físico e ingeniero electrónico declaró, en vista de que las pruebas se llevaron a cabo en un laboratorio protegido de mi firma, no puedo explicar lo que sucedió en términos físicos normales, Bander 1973, 132. Sir Robert Mayer, abogado y doctor en ciencias y música concluyó, si los expertos están deslumbrados, considero que esta es razón suficiente para presentarle al público en general los fenómenos de la voz, Bander 1973, 132. Ted Bonner de Deke y RTE dijo, aquí no hay truco, aquí no hay fraude, esto es algo que nunca antes habíamos soñado, Bander 1973, 106. Las pruebas en el laboratorio PAI realizadas por Colin Smythe y por Peter Bander antes de la publicación de Avance Inesperado fueron preparadas y pagadas por el editor jefe del periódico The Sunday Mirror de Inglaterra. Ronald Maxwell, un periodista del periódico The Sunday Mirror, había supervisado las pruebas y había preparado un artículo de 3 páginas con fotografías que eran muy ilustrativas. Estaba muy contento porque los expertos en electrónica escogidos por el periódico hubiesen comprobado que las voces eran genuinas y que no había ningún truco ni fraude. Sin embargo, a última hora, el extremadamente importante artículo fue detenido sin ninguna explicación por parte del editor jefe, quien rehusó publicar la historia en el periódico. He aquí lo que dijo Peter Bander: el experimento que había sido preparado y pagado por The Sunday Mirror había producido unas sensaciones que no fueron del agrado del hombre de la cúpula, Bander 1973, 68. Maxwell y Cyril Kersh, los editores de actividades principales. Intentaron de nuevo publicarlo una semana más tarde. Esta vez habían recogido información y declaraciones de científicos más avanzados en la materia, incluyendo a Mr. Peter Ale, y de nuevo el editor jefe rechazó publicarlo, 1973, 68. Pioneros de los FVE. Los experimentos de Peter Bander se inspiraron en las investigaciones del Dr. Konstantin Raudive. El Dr. Raudive trabajó en Alemania repitiendo las investigaciones hechas por Friedrich Jürgensen, quien accidentalmente redescubrió en 1959 los fenómenos de la voz electrónica. Las investigaciones clásicas descritas por Raudive en su libro Avance Inesperado, 1971, se basaron en 72.000 voces que él grabó. En realidad, el trabajo de los fenómenos de la voz comenzó en los 1920s con Thomas Edison, quien creía que podía existir una frecuencia entre la onda corta y la onda larga que haría posible alguna forma de contacto telepático con el otro mundo. Stedman 1975, 98. Merece la pena decir que los pioneros de la radio y de la televisión, Marconi, Edison, Sir Oliver Lodge, Sir William Crookes y John Logie Baird, estaban todos ellos convencidos de la realidad de la comunicación con los espíritus y usaban sus habilidades profesionales para demostrarlo. Se dice que Marconi, uno de los que desarrollaron la telefonía sin hilos, estaba trabajando en un sistema para comunicarse electrónicamente con la post-vida cuando le llegó la muerte. Las primeras voces fueron grabadas en discos fonográficos, en 1938, y en grabadoras de cinta magnetofónica en los 1950s. Desde la publicación del libro de Bander en 1973 el trabajo ha sido seguido por millares de investigadores en muchos países. El Vaticano apoya los FVE. Aunque es desconocido por muchos cristianos, católicos, protestantes y fundamentalistas, la Iglesia Católica ha estado alentando activa y positivamente la investigación de los fenómenos de voz electrónica. Dos de los primeros investigadores fueron los sacerdotes católicos italianos Padre Ernetti y Padre Gemelli, quienes se encontraron con los fenómenos por accidente mientras grababan cantos gregorianos en 1952. El padre Gemelli oyó la voz de su propio padre en la cinta, llamándole por su apelativo de la infancia que decía: Pepino, está claro, ¿no sabes que soy yo? Profundamente perturbados por la enseñanza católica referente al contacto con los muertos, los dos sacerdotes visitaron al Papa Pío XII en Roma. El Papa les tranquilizó diciendo: querido padre Gemelli, no tiene que preocuparse por eso. La existencia de esa voz es estrictamente un hecho científico y no tiene nada que ver con el espiritismo. La grabadora es totalmente objetiva, recibe y graba solamente las ondas sonoras, vengan de donde vengan. Este experimento puede quizás llegar a ser la piedra angular de un edificio para estudios científicos que fortalecerá la fe en la post-vida de la gente. Periódico italiano Astra, junio de 1990, citado por Kubris y Masi. 1995, 102, el primo del Papa, el reverendo Dr. Gebhard Frey, cofundador del Instituto Jung, era un parapsicólogo internacionalmente conocido que trabajó muy de cerca con Raudive, un pionero de la investigación.
También era el presidente de la Sociedad Internacional de los Parapsicólogos Católicos. Él mismo aparece en los documentos archivados diciendo: todo lo que he leído y oído me fuerza a creer que las voces vienen de entidades individuales y trascendentales. Sea que me agrade o no lo que oigo, no tengo derecho a dudar de la realidad de las voces. Kubris y Masi, 1995, 104. El Dr. Frie murió el 27 de octubre de 1967. En noviembre del mismo año, en numerosas sesiones de grabación apareció una voz dando el nombre de Gebhard Frey. La voz fue identificada por el profesor Peter Oenwarter, de la Universidad de Viena, como ciertamente perteneciente al Dr. Frey, Astrander y Schroeder, 1977, 271. El Papa Pablo VI conocía muy bien el trabajo que se hacía desde 1959 respecto a las voces electrónicas por su buen amigo el productor de cine sueco Friedrich Jørgensen, quien hizo un documental sobre él. El Papa honró a Jørgensen nombrándole caballero de la Orden de San Gregorio en 1969 por su trabajo. Jørgensen le escribió a Vander, un investigador británico de la voz, lo siguiente: he encontrado un oído simpatizante del fenómeno de la voz en el Vaticano, he ganado muchos amigos maravillosos entre las figuras prominentes, en la Ciudad Santa. Hoy, el puente se cimenta fuertemente en sus fundamentos. Astrander y Schroeder, 1977, 264. El Vaticano también concedió permiso a sus propios sacerdotes para que realizaran investigaciones de las voces. El padre Leo Schmidt, un teólogo suizo, recogió más de 10.000 de ellas en su libro Cuando los muertos hablan, el cual fue publicado en 1976, poco tiempo después de su muerte. Otro investigador aprobado por el Vaticano fue el padre Andreas Reich, quien, además de conducir sus propios experimentos, asistió a cursos de parapsicología en la Escuela de Sacerdotes del Vaticano en Roma. Kubris y Masi, 1995, 104. En 1970 la Sociedad Internacional para Parapsicólogos Católicos realizó una conferencia en Austria. La mayor parte de esa conferencia se ocupó de monografías sobre los fenómenos de la voz electrónica. 4 miembros de la muy alta jerarquía católica participaron en las famosas pruebas del estudio de grabación PAI conducidas por Peter Vander en Inglaterra en 1972. El padre Pistoun, superior de la Sociedad de San Paulo en Inglaterra, dijo en una entrevista después de las pruebas: no veo en las voces nada contrario a las enseñanzas de la Iglesia Católica, son algo extraordinario, pero no hay razón para temerlas, ni veo tampoco peligro alguno. Vander 1973, 132. La Iglesia se percata de que no puede detener la evolución de la ciencia. Aquí se trata de un fenómeno científico, esto es progreso y la Iglesia es progresista. Me alegra que los representantes de la mayoría de las iglesias hayan adoptado la misma actitud que nosotros. Reconocemos que el asunto de los fenómenos de las voces agita la imaginación de quienes siempre han mantenido que nunca habría ninguna prueba o base de discusión del asunto de la vida después de la muerte. Este libro y los experimentos subsiguientes suscitan serias dudas, aún en la mente de los ateos. Esto, por sí solo, es una buena razón para que la Iglesia apoye estas investigaciones. Una segunda razón puede encontrarse en la mayor flexibilidad de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Queremos mantener una mentalidad abierta en todos los asuntos que no contradigan las enseñanzas de Cristo. Vander 1973, 103. Su Excelencia el Arzobispo H. E. Cardinley, nuncio apostólico en Bélgica, comentó: naturalmente que todo esto es muy misterioso, pero sabemos que las voces son para ser oídas por todos. Vander 1973, 132. El reverendo correcto Monseñor Profesor C. Fleger comentó: los hechos nos han demostrado que existe otro reino entre la muerte y la resurrección, el reino de la existencia después de la muerte. La teología cristiana tiene poco que decir respecto a este reino. Vander 1973, 133. El libro de Vander, 1973, 133, contiene una fotografía del reverendo correcto Mgr. Stephen O'Connor, vicario general y capellán principal católico romano de la Marina Real, escuchando una grabación en la que una voz se había manifestado afirmando ser la de un oficial naval ruso, conocido suyo, que se había suicidado 2 años antes. El Dr. Raudive había grabado el mensaje independientemente, en una sesión anterior. Desde los 1970 el Vaticano ha continuado financiando la investigación extensiva a todas las áreas de la parapsicología, incluyendo los fenómenos de voz electrónica. Recientemente, el padre Gino Concetti, uno de los teólogos más competentes del Vaticano, dijo en una entrevista: de acuerdo al catecismo moderno, Dios permite a nuestros queridos difuntos que viven en una dimensión ultraterrena, que envíen mensajes para guiarnos en los momentos difíciles de nuestras vidas.
La Iglesia ha decidido no prohibir más el diálogo con los difuntos, con la condición de que esos contactos sean llevados a cabo con un serio propósito religioso y científico, impreso en el periódico del Vaticano, Osservatore Romano, citado por Sarah Stepp, del Boletín de la Asociación Americana de Fenómenos de Voz Electrónica, Inc., volumen 16 no 2, 1997. Claramente la Iglesia Católica se da cuenta que la ciencia está haciendo progresos enormes, inevitables, irreversibles, acumulativos y que nadie está en posición de parar. Para conducir sus propios experimentos. Para detalles de cómo conducir sus propios experimentos de comunicación técnica con los espíritus ver Google etc. Elegir Tips for Experimenters. Alternativamente se puede contactar con una de las siguientes asociaciones nacionales: Asociación Americana de los Fenómenos de Voz Electrónica. La dirección electrónica es aep@aol.com y también se puede escribir a 3415 Sócrates Dr. Reno, Nevada 89512 Estados Unidos EVP-IAM, Sociedad de la Transcomunicación de Inglaterra e Irlanda. Asociación Alemana para la Transcomunicación. Asociación Nacional de la Transcomunicación Brasil. Existe una versión del portal cibernético en español. Capítulo 4. Transcomunicación instrumental, TCI. Por primera vez en 8000 años de historia, se puede decir con certeza que nuestra mente, memoria, personalidad y alma sobreviven a la muerte física. George Mead. Aproximadamente desde 1980 los investigadores psíquicos han afirmado que el contacto con seres que han fallecido también ha sido hecho por la radio, el teléfono, la televisión, fax y ordenadores. Este contacto más reciente es llamado transcomunicación instrumental, TCI, TCI extendida o aún comunicación transdimensional. Constituye una verdadera evidencia, en el sentido de que el contacto es repetible, de que ocurre en laboratorios a través del mundo, y de que está sujeto al mayor control científico. Investigación americana. De acuerdo con Mark Massey, convocador de la Fundación Americana para la Investigación de la Continuidad de la Vida, los laboratorios de investigación de Europa informan casi diariamente de la extensa comunicación en dos direcciones, con espíritus de colegas, recibiendo amplia comunicación a través de máquinas mensajeras telefónicas, radios e impresoras de ordenadores. Están recibiendo videoimágenes en sus televisores, mostrando personas y lugares del mundo de los espíritus. Como resultado, por primera vez en la historia, nos están mostrando evidencia física de cómo es realmente la vida después que nos deshacemos del cuerpo físico. Investigación de la continuidad de la vida, Contacto, volumen 1 no 96, 01. Una llamada telefónica de 13 minutos. Durante 1994, los investigadores de la TCI en Luxemburgo, Alemania, Brasil, Suecia, China y Japón recibieron llamadas telefónicas paranormales del Dr. Konstantin Raudive, el famoso investigador pionero de FVE que murió en 1976, Kubris y Masi 1995, 14. Estas llamadas fueron grabadas en cinta y analizadas por expertos en voz. Las llamadas han continuado desde entonces y una conversación de 13 minutos entre Mark Massey y el Dr. Konstantin Raudive fue grabada en 1996, vídeo de la investigación de la continuidad de la vida TCI, hoy 1997. Desafiando el umbral de la chapucería. De acuerdo con el portal cibernético World ITC de Mark Massey, http emoticono cara de disgusto /3ubs.worldic.org los científicos que trabajan para la Red Internacional de la Transcomunicación Instrumental, RICI, han recibido de la post-vida lo siguiente: imágenes por televisión de personas y lugares, los que aparecieron claramente en la pantalla y permanecieron durante varios cuadros o que fueron apareciendo paulatinamente hasta convertirse en una imagen razonablemente clara, durante muchos cuadros. Texto y /diagonal o imágenes de personas que aparecieron en la memoria de ordenadores, o que fueron implantados en discos de memoria, o en medios aptos para grabación similares, y texto y /diagonal o imágenes de personas y lugares, por medio de mensajes en facsímile. Tales contactos, que fueron recibidos por los experimentadores europeos durante un periodo de 10 años, y por investigadores de todo el mundo, entre 1995 y 1997, están dando a los investigadores modernos una visión de la post-vida con una claridad sin precedentes. La evidencia recogida por este grupo extenso de testigos de confianza, que incluye a científicos de reputación, físicos, ingenieros, técnicos electrónicos, médicos, profesores, administradores, clérigos y hombres de negocio de éxito, es innegablemente convincente para quienes investigan FVE y TCI. La solidez de la evidencia en diferentes partes del mundo es abrumadora. El equipo brasileño.
Entre los investigadores punteros se encuentra Sonia Rinaldi, la cual lidera la mayor asociación de TCI en Brasil, con cerca de 700 miembros. Recientemente anunció nuevos contactos vía ordenador, máquina mensajera, teléfono y videocámara. En reuniones públicas en Brasil y Estados Unidos, gran número de visitantes han recibido respuestas directas de sus seres amados en el mundo de los espíritus. La información más reciente de su investigación puede ser leída en inglés, en el portal de su Asociación Nacional de Transcomunicadores, ANT, Asociación Nacional de Transcomunicadores. Su trabajo está basado en control científico y su portal contiene declaraciones emitidas por la universidad más respetada de Brasil, la Universidad de São Paulo, USP. Recientemente el Instituto de Ciencias Noéticas, IONS, http://3www.noetic.org/ es una organización fundada por el antiguo astronauta lunar Ed Michel y para establecer un puente entre la religión y la ciencia anunció que trabajará con Sonia en un proyecto para examinar las afirmaciones de TCI. Michel decidió formar el grupo después de una experiencia espiritual mientras caminaba por la Luna hace 25 años. Hoy el IONS, con sede en California, está dirigido por Winston Franklin, presidente, y está compuesto de aproximadamente 50.000 miembros de todo el mundo, incluyendo algunos de los mejores científicos. El IONS diseña y financia varios proyectos de la investigación científica más avanzada. De cómo comenzó todo. Los pioneros de este trabajo en América fueron George Meek y William O'Neill, quienes fundaron Spiricom, un sistema de doble comunicación entre esta dimensión y la postvida, usando equipo más sofisticado que el usado en la investigación de FEV. O'Neill era un medium muy bien dotado que pudo comunicarse con dos científicos de la postvida. Usando una radio modificada de banda lateral pudo captar en cinta conversaciones y respuestas inteligentes. El lector puede dirigirse a un libro escrito por John G. Fuller titulado El espíritu de 29 megaciclos, 1981. Este libro de 351 páginas, describe en detalle la investigación altamente creíble de George Meek y la evidencia que se produjo para demostrar que la vida continúa después que morimos, y es altamente recomendado al investigador serio. Los experimentos de Radio Luxemburgo. En Alemania Occidental, Hans Otto Koenig, un experto en acústica y en electrónica, desarrolló un equipo electrónico sofisticado usando osciladores de frecuencia extremadamente bajas y con luces ultravioletas e infrarrojas. El 15 de enero de 1983 fue invitado a aparecer en la mayor estación de radio de Europa, Radio Luxemburgo, la que en ese tiempo tenía una audiencia de millones de radioyentes en toda Europa. Le pidieron a Koenig que hiciese una demostración en vivo de su nueva técnica de ultrasonido, desarrollada para conversar con quienes ya habían fallecido. Koenig instaló su equipo bajo el control de los propios ingenieros de la radio y del presentador del programa, Rainer Olbe. Uno de los miembros de la radio preguntó si una voz podía entrar y responder directamente a sus preguntas. Casi inmediatamente una voz respondió, escuchamos su voz, y Otto Koenig se comunica sin hilos con los muertos, Fuller 1981, 339. Se hicieron otras preguntas, pero entonces el presentador, Olbe, perturbado por lo que él y otros habían escuchado, dijo, les digo queridos radioescuchas de Radio Luxemburgo, y lo juro por la vida de mis hijos, que nada ha sido manipulado, no hay truco. Es una voz que no sabemos de dónde viene, Fuller 1981, 339. La estación emitió después un comunicado asegurando que cada etapa del programa había sido cuidadosamente supervisada. El personal y los ingenieros se convencieron de que las voces eran paranormales, Fuller 1981, 339. Naturalmente que Koenig hizo también otros trabajos públicos y Radio Luxemburgo llevó a cabo otros experimentos con éxito semejante, Fuller 1981, 339. En uno de ellos, una voz en particular dijo, soy Raudive. Lo significativo de esto es que cuando el Dr. Raudive estaba vivo había escrito el libro, Avance Inesperado, que ya ha sido anteriormente mencionado, y el cual había dado los detalles de sus propios experimentos con FVE, había grabado más de 72.000 voces de muertos. Imágenes de televisión en blanco y negro. Los investigadores de varios países pudieron recibir imágenes de sus deudos ya fallecidos en sus televisores en los 1980s. En 1985 Klaus Streiber, de Alemania Occidental, comenzó a recibir imágenes de personas que habían fallecido. Los televisores tenían un sistema de realimentación óptico electrónico. Hubo una identificación del fenómeno positiva, y en muchos casos acompañada por audiocomunicación, incluyendo contacto por audio-vídeo con miembros de su familia ya fallecidos.
El trabajo de Stryber fue el tema de una película y de un libro basado en el anteriormente escéptico Rainer Olve de Radio Luxemburgo. Llamadas telefónicas. Durante los 1980 algunos investigadores psíquicos se percataron de que varias personas habían recibido llamadas telefónicas de seres queridos ya muertos. Las llamadas eran, usualmente, de corta duración, y cuando las investigaron no aparecían registradas en los equipos normales de registro de llamadas telefónicas. Algunas de ellas fueron recibidas a través de líneas que no estaban conectadas. Scott Rogo escribió un libro clásico sobre ellas titulado Llamadas telefónicas de los muertos, 1979. Contacto por ordenador. Una pareja, marido y mujer, trabajando en Luxemburgo entre 1985 y 1988 ayudados por espíritus de la postvida, desarrollaron dos sistemas electrónicos que llegaron a ser más. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor.